Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa en un nuevo año de Viajando en el Tiempo, aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Llevamos cantidad de tiempo, Barbarita. Sí, la verdad es que, sabes que yo no me acuerdo, no te sabría decir cuántos años ¿Cuántos programas llevamos? No lo sé, pero son muchos, son ya varios años que estamos aquí. Así que nada, pues empezando este 2026, aprovechar de desearle a la gente que tengan un maravilloso año, que sea muchísimo mejor que el anterior. Sí. ¿Hiciste todos los rituales? Hice todos los rituales. ¿Todos? Sí, todos. El más importante es lo que yo me pongo plata debajo del pie con una hoja de laurel. ¿En serio? Sí, y fíjate que me funciona, porque cada año voy subiendo la cantidad. Y la verdad es que tengo que reconocer que, mira, me ha ido bastante No ha bien. faltado. Sí, no ha faltado. Tal cual. Así que no, es que hay que creer en los rituales, hay que creer en la fantasía. No, o sea, es decir, tú sabes cuán mítica soy yo. Exactamente. Y evidentemente esa visión mítica de podríamos decir, esos mundos que de alguna manera colaboran, tiene que ver, para mí por lo menos, en mi visión de mundo, con quien estamos celebrando hoy día, porque Sí, hoy día está de cumpleaños Sí. mi adoradísimo, y es más, maestro infinito, diría yo, John Ronald Reuel Tolkien. Exactamente. ¿Cumple cantidad de años? Sí. Cantidad de ¿Está años, muerto? Sí. 134 años, ahí está en etapas de su vida. Nada, pues es que feliz cumpleaños al cielo. Porque Feliz cumpleaños al cielo. Segura que está en el cielo. No, o sea, completa y absolutamente. ninguna duda. Segura, claro. Ninguna Así duda. que feliz cumpleaños al cielo a Tolkien, feliz año para toda la gente que nos está escuchando. Y nada, pues hablar de este, ¿cómo se llama? Padre de la fantasía moderna, podríamos decir. Hemos estado en varias semanas ya como en el modo leyenda, hemos estado hablando de ese tipo de cosas y creo que en varios programas hicimos alusión al hecho de que es el propio Tolkien el que dice que todas estas leyendas en el fondo son como esas grandes joyas a las que a lo largo de los siglos se les va agregando cuento, historia. Y hierven por los siglos, y mutan. Claro. Lo que Joseph Campbell llama mitología creativa, Tolkien de alguna manera comparte esa visión, y comparte esa visión de que el mito no es una mentira, No. sino que es un relato, una historia, que es, digamos, el componente, o más bien la estructura afectiva que nosotros tenemos para construir y contar cosas, Claro. Que cuenta una gran verdad trascendental. Una verdad trascendental, y por lo tanto, así como él va a ser, porque él es filólogo de origen, pero él va a ser un amante de la mitología nórdica, celta, un conocedor del ciclo artúrico, y hoy día sabemos principalmente por todo lo que publicó póstumo, que lo publicó a través de su hijo, Claro. Que incluso escribió un poema sobre la muerte del rey Arturo, que escribió un poema sobre la saga de los Volsungos que se llama Sigurd y Gudrun, pero en poema y con la métrica del nórdico antiguo, o sea, perdón, superior. pero su amor profundo. Pero toda esta mitología que él amaba, y por eso partí con Campbell, porque Campbell habla de las máscaras de Dios. Sí, Él lo ve como la búsqueda de Dios, considerando que el mito por excelencia, porque todo mito tiene un momento que es una catástrofe. Y lo que Tolkien plantea en un ensayo que se llama Sobre los cuentos de hadas, es que el verdadero mito es básicamente el real, la historia real encarnada, es, podríamos decir, Cristo, su muerte, su resurrección, y es lo que él llama eucatástrofe, que es la Eucaristía, una cosa pero fabulosa. Ese ensayo, yo creo que es de las mejores cosas jamás escritas. Sí, la verdad, no, y además que refleja muy bien en ese ensayo, por las cosas que yo a ti te he escuchado, está muy claro también todo lo que Tolkien es, porque él también es la respuesta a una época donde además él, por ejemplo, defiende cuando dice que los cuentos de hadas no son para niños o no son solo para niños, sino que son para niños de 0 hasta 99 años.
Entonces defiende Sí. probablemente lo que producto del racionalismo se había perdido, ¿ya?, en la sociedad, y que con el romanticismo comienza a recuperarse, pero con este hombre se hace, no sé, realidad, podríamos decir. Bueno, él tiene una visión ahí bien importante porque él es un creyente católico de misa diaria, no es cualquier católico. Claro. Y es un católico practicante, insisto, de misa diaria. Y Tolkien va a considerar que hay un creador que creó el mundo, el único que puede crear, porque crear implica crear de la De la nada. nada. ¿Ya? Y Exactamente. que el ser humano es un subcreador. Nosotros creamos desde lo ya creado. Y dice que desde las subcreaciones humanas hay dos tipos de creaciones. Uno, que es todo lo que es la tecnología, que es para el servicio del hombre, y él dice que eso está perfecto, y eso es bueno, y eso es parte de lo que el ser humano hace. Y otro es el arte, y que es una subcreación que está hecha para alabar a Dios. Y por eso esa visión de la verdad, que es Dios, el bien, que es Dios, y la belleza, que es Dios, Que es el absoluto, claro. claro, es el absoluto, pero es la visión del arte, que tiene que ver con... Tolkien es lo contrario a la cultura contemporánea, en particular del feísmo, por una parte, Sí, po. del arte desechable, porque el arte no es desechable, el No, arte po. es esa manifestación interna de la chispa divina humana que busca La trascendencia. trascendencia, sí, pues, claro, evidente. No, sí, en realidad es maravilloso pensar tantas dimensiones que tiene, porque probablemente lo que todo el mundo tiene en la retina, si uno piensa en Tolkien, es El Señor de los Anillos, Por supuesto. son las películas, pero claro, Es él, Viggo Mortensen, extraordinario. bueno, Qué cosa más extraordinaria Viggo Mortensen de Aragorn. salvaje. Ahora, no es Viggo Mortensen, No, es po, Aragorn. Es sí, como lo po. que pasa con Jamie Fraser, con Sam Heughan. Claro, claro, en otro Eh, papel no, No, él no, no, Sam Heughan claro. no, es Jamie Fraser. Exactamente, sí, es cierto. Sí, no, Aragorn es cierto, y ahí- extraordinario. Claro, y ahí, bueno, Peter Jackson No, Peter Jackson un es... tolkiano, po. De otra manera habría sido imposible que hiciera esas Bueno, obras. Peter Jackson es tolkiano, hizo lo imposible posible y lo hizo extraordinariamente. Es más, hizo algo más allá de lo esperado, sobre todo con El Hobbit, porque El Hobbit es un pequeño libro, El Señor de los Anillos es un gran libro, con mucha, mucha carne y era muy difícil de pensarlo en la pantalla grande. Y lo que hizo Peter Jackson es increíble. Pero después de haberse embarcado en las tres partes, que la historia del Señor de los Anillos es compleja porque en realidad nunca fueron tres partes, era una sola parte. Lo que pasa es que el editor dijo, no, está lo demasiado. vamos a dividir. Pero El Hobbit es un libro simple, es un libro que tiene también una profundidad inmensa, pero es un libro sencillo. Y cuando Peter Jackson lo hizo en tres partes, era excesivo. Sin embargo, hay que decir que en general los libros siempre son más que las Que la películas. película. Pero en el caso del Hobbit de Peter Jackson, la película es más que el libro. Sí, Lo cual es súper raro. Sí, pues, súper raro. Así que bueno, no sé, pues, cuéntanos la vida de este hombre, porque partiendo de la base que a unos podría sonar raro que sea católico. Sí, pero sí y no. Es un periodo de cambios, es un periodo, podríamos decir, hay que comprender que la cristiandad católica permaneció católica, unida hasta la ruptura de la Reforma, primero un poco para entender como contexto. Esa reforma implicó que Inglaterra en particular se alejase de lo que es el catolicismo romano, digámoslo así, Claro. del papismo, Sí. y por lo tanto tomara múltiples dimensiones de iglesia reformada. A ese cambio hay que agregarle que durante el siglo XVIII-XIX comienza a entrar el secularismo y por lo mismo las religiones de sustitución, que son religiones laicas, que comienzan a aparecer. Y es en ese contexto en el que nuestro personaje va a nacer, porque él va a nacer en Sudáfrica, no lo hace sudafricano, es un británico, su padre era un funcionario público del Imperio Británico, Claro. en lo que Claro, era nace por un enclave casualidad, en el británico. fondo, claro, por Pero casualidad. era un enclave Sí. británico y él era un británico. ¿Ya? Y por lo tanto, van a ser ahí, su madre, Mabel Saffold, que van a tener en el fondo dos hijos, John Ronald Reuel Tolkien y Hilary Reuel Tolkien. Pero después de un tiempo deciden volver a Inglaterra. Y por lo tanto, la madre se va con los niños, adelantada,
porque tenía su familia. Hay que imaginar en la zona del sur de Inglaterra, en estas colinas suaves, la campiña inglesa, La comarca. The Shire. The La Shire. comarca, claro. Y bueno, y se van a ir para allá y el padre supuestamente se tenía que Juntar con integrar, ellos, claro. pero el padre le viene una fiebre reumática, que puede ser cualquier cosa hoy día, en un mundo sin antibióticos, entonces tú comprenderás que cualquier cosa, fiebre reumática, padre muere. Y por lo tanto, Queda Mabel con los dos niños. queda con los dos niños, viviendo con su familia, que eran metodistas. Claro. ¿Ya? Claro, a eso me refiero cuando decía que podría parecer extraño que sea católico. Por supuesto, porque, claro, es porque era una inglés- Inglaterra exactamente, reformada. claro. En general, había católicos, pero eran una pequeña cantidad. Sobre todo, había dos tipos de católicos que permanecieron. Uno, familias muy elegantes que permanecieron católicas siempre en silencio. Claro. Y por otro lado, tenemos irlandeses, específicamente, que después de la década de 1840 y de las hambrunas, se van a trasladar Claro. a Inglaterra y por lo tanto había una masa de pobres católicos. También eran católicos. Pero hay que entender que durante este periodo de secularización que yo te estaba explicando al comienzo, va a surgir un movimiento intelectual que se conoce como el movimiento católico de Oxford. Ya, ahí está el Eh, cardenal Newman. Claro, y ahí el cardenal Newman, que va a llegar a ser cardenal de la Claro, Iglesia Católica, sí, pero que era una figura importante del anglicanismo y que era el mejor profesor del Oriel College de Oxford. Oxford. Y por lo tanto era un profesor muy seguido. Y él se va a hacer católico. Y cuando se hace católico va a ser un tremendo escándalo, porque era un claro. hombre muy importante. Y él va a escribir un libro maravilloso que se llama Apología Pro Vita Sua. ¿Ya? O sea, es decir, apología, me estoy defendiendo, es una apología de mi propia vida, del por qué me hice católico. Claro. O sea, que explica el por qué. Y hay que entender que no es el único, porque el cardenal Manning, que también va a ser cardenal de la Iglesia Católica, va a hacerse católico, digamos, también. Pero este movimiento se explica porque el año 1829, comienzos del siglo XIX, se le va a dar libertad a los Claro, católicos. hasta Los ese momento habían católicos estado prohibidos. Habían Claro. estado prohibidos, las guerras de religión en Inglaterra son larguísimas, y los papistas estuvieron siempre prohibidos hasta 1829. Entonces, el año 1829, la Iglesia Católica puede volver a armar sus diócesis, Claro. volver a establecer sus obispados, y es en ese marco de la acción de la Iglesia Católica que de alguna manera se producen estas conversiones y se producen nuevas órdenes también, que van a reestructurar el mundo católico para el Reino Unido, que son en particular el oratorio. ¿Ya? Claro. Y ahí está, en el fondo, el propio John Henry Newman. Que a Newman lo van a seguir muchos intelectuales. Entonces el movimiento católico de Oxford va a tener un montón de conversos extremadamente importantes, ¿ya? Que obviamente son de la generación siguiente. Pero Tolkien va a llegar a la casa de su abuelo, pero Mabel se va a vincular con el oratorio y se va a hacer católica. Entonces, cuando Mabel se hace católica, la familia considera que esto es terrible y la ponen entre la espada y la pared, porque a todo esto, después de que el padre había muerto, ella había quedado sin sustento, tenía estos dos niños chicos y le dicen, o te abandonas el catolicismo o te tienes que ir de aquí. Claro. Y ella decide irse y se va a ir a la sus ciudad de cosas. Birmingham. Claro. Y en la ciudad de Y Birmingham... eso va a ser importante para Tolkien, porque Sí. esta idea, lo que tú decías de Shire, o sea, a él le gustaba esa vida de ese, que la verdadera Inglaterra en el fondo era ese mundo. Y obviamente que llegar a Birmingham en ese minuto, que era, o sea, después de toda la revolución industrial, o sea, una ciudad industrial, Terrible. un cambio drástico. Po. Tremendo, pues, y él, de hecho, eso lo va a marcar porque hay que entender que durante todo el siglo XIX va a haber todo un movimiento que es una mezcla. Por una parte, podríamos decir, y que va a alimentar a Tolkien, que es lo que está en el ambiente. Por una parte, tenéis todo lo que es el neogótico, que es una expresión estética y política, ya porque la revolución industrial termina con la escala humana y de alguna manera convierte al ser humano en un engranaje de un sistema, Claro. y por lo tanto volver a mirar a la Edad Media, al sistema gremial, va a tener que ver con eso político. Pero por otro lado también estético, y aparece el neogótico con esta remirada al mundo medieval, que va a estar presente
en el arte, podríamos decir el año 1848, es el año de los pre-rafaelitas, pre-rafaelita, arte anterior a Rafael Sanzio. ¿Ya? Pero los pre-rafaelitas, aunque duran poco, como hermandad, generaron una escuela posterior, porque cuando uno habla de hoy día de los pre-rafaelitas, se refiere a un mundo mucho más extenso que simplemente Dante, Gabriel Rossetti, William Holman Hunt y John Everett Millais, que son los originales. Sino que uno está pensando en la camada siguiente, que son William Morris, que es el movimiento, podríamos decir, Art and Craft, con Sir Edward Burne-Jones, y posteriormente los pintores que siguen, Waterhouse, Friedrich Watts, que son el movimiento estético simbólico. Un poco, es que eso es bien importante. Sí, porque además porque si uno piensa en la estética, estoy pensando en la estética de la película, Peter Jackson es un tolkiano, Tolkien es, en el fondo, heredero de ese mundo, sí, y esa es la estética del... Totalmente, si porque además hay que entender que cuando ellos se van a Birmingham, la madre se vincula al oratorio, ahí conoce al padre Francis Morgan, le encarga la educación de sus hijos, y efectivamente Mabel va a ser una mujer que va a fomentarle la lectura. Tolkien siempre dice que se alimentó de muchos libros, también es un periodo de auge editorial. Aparece un editor escocés muy importante, se llama Andrew Lang, que publica... digamos, recopila los cuentos de hadas, recopila de lo que se llama el Book of Romance, que es básicamente la leyenda artúrica, esto con ilustraciones de figuras época, muy importantes. Si uno piensa, el año 1865 se publica Alice in the Wonderland por Lewis Carroll, dibujado por Sir John Tenniel. Entonces, grandes dibujantes, John Cushing-Hack, John Tenniel, Henry Ford, que se llama igual que el de los autos, pero era se llama Henry Justin Ford. Claro. En fin, una serie de ilustradores que termina finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX con la gran figura de la ilustración británica que es Arthur Rachman. Entonces, todo esto es una estética. Entonces, hay que imaginarse a este Tolkien chico leyendo ya ese tipo de leyendo mucho. Él siempre dice, y de hecho él leyó a un autor súper importante que se llama George MacDonald, y que él lo considera que lo marcó, que ya voy a entrar en MacDonald al tiro, pero efectivamente la estética lo marca porque en un minuto se produce en Birmingham una exposición de Edward Burne-Jones. Y entonces este joven Tolkien le pide permiso a el padre Francis Morgan, porque hay que comprender que además, faltó agregar un punto, Mabel a los 34 años tenía una diabetes complicada y finalmente muere. Claro, y estos dos niños, Tolkien tenía 12 años, huérfano, y van a quedar a cargo del padre Francis Morgan, por lo tanto era el tutor. Claro. El tutor legal y el tutor, en el fondo, la manutención de estos dos niños dependía del padre Francis Morgan. Entonces, le pide permiso para ir a ver esta exposición y él va a quedar obnubilado. Y en ese minuto, él vio, podríamos decir, la estética de lo que son las tierras imperecederas. La estética del mundo de los elfos, ¿ya? Este concepto de un mundo mejor desde la belleza, que es un concepto hoy día bastante perdido, particularmente porque hoy día se prima lo práctico a lo estético. Claro. William Morris decía una cosa que a mí me encanta esa frase, y que de hecho después Oscar Wilde la toma, pero la frase original es de William Morris. William Morris dice: no tengas en tu casa nada que no sea útil o bello. Exactamente, toda la razón. Toda la razón. El resto hay que, hay que desecharlo. El criterio va a ser para ordenar tiene que ser útil o bello. Ya, o sea, la belleza es importante. Sí. Entonces, bueno, Tolkien va a crecer en ese ambiente. Además va a ser inquieto intelectualmente. Desde muy pequeño debido a la fantasía, y ahí es importante precisamente MacDonald, porque George MacDonald es una figura del siglo XIX muy, muy famoso en su tiempo. Pero ya para comienzo del siglo XX, y hay que entender que nuestro autor nació a finales del siglo XIX, claro, por lo tanto su infancia es a comienzo del siglo XX, comienza a ser olvidado, ¿ya? Y termina siendo totalmente olvidado, sí, pues, claro, y va a haber un revival de MacDonald en la década del 70, específicamente y a razón de
un esfuerzo particular y especial de Clive Staple Lewis, o sea, C.S. Lewis, amigo, ya vamos a presentarlo más adelante, quien lo va a llamar su maestro, ¿ya? Y efectivamente MacDonald va a marcar la vida de Tolkien, pero te lo cuento a vuelta de comerciales. Estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo y es mi oportunidad de hablar de George MacDonald. Obvio, sí, porque la verdad es que es un personaje que no, o sea, no es muy conocido. ¿Qué escribe MacDonald? De partida, nosotros tenemos, bueno, tú sabes, y no sé si ustedes saben, las casas, yo tengo un club de lectura, sí, que leemos clásicos. Y efectivamente dentro de los clásicos y las cosas incorporamos una beta que se llama, lo llamo en inglés, Rare Books. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque hay libros que yo quiero leer, pero que no están las copias. No, pues claro, muy difícil encontrarlas. No hay, definitiva. Pero efectivamente hoy día George MacDonald está traducido y leímos Fantastes y fue algo increíble y quedaron todos impactados. Fantastes es probablemente la primera fantasía escrita para adultos. ¿Ya? Deliberadamente para adultos. Pero George MacDonald básicamente lo que él tiene una visión, él es un pastor presbiteriano y por lo tanto calvinista. Claro, con una visión. Pero que tiene una visión muy distinta. Él es un escocés que va a vivir en este mundo del paisaje escocés, de la naturaleza, con esta presencia permanente de Dios, con esas nubes que se mueven y que llueve y que sale el sol. O sea, ese drama de la naturaleza que te hace sentir a Dios presente, digamos así. Bueno. Pero además va a tener un padre muy querendón, y por lo tanto esa visión de su vida personal en relación a Dios lo va a llevar a convencerse de que no puede haber predestinación. Claro. Porque si hay predestinación, Dios tendría que tomar la decisión de no perdonar a alguno de sus hijos. Sí, de castigar y de condenar a alguno de sus hijos. Sí. Y un padre no hace eso. No. Entonces él va a tener un problema dentro de la iglesia presbiteriana porque él cree en el libre albedrío. Claro. Entonces, eso, el problema es que era el mejor pastor y tenía una feligresía importante. Entonces, en vez de echarlo, porque además se casa con Luisa Powell, tenía 13 hijos, o sea, un hombre necesitado de su renta, tú comprenderás. Claro, no podía quedarse sin pega. Claro, entonces, en vez de echarlo, le bajan el sueldo. Y le bajan el sueldo a un punto que ya no puede más. Entonces, finalmente él abandona su puesto, porque no lo echan, se va a Oxford y ahí va a hacer una carrera intelectual, se va a dedicar a escribir, va a ser súper amigo de Lewis Carroll, de hecho hay fotografías extraordinarias de él, qué sé yo. Ahora, él va a escribir fantasía, y básicamente lo que él escribe es que todas sus historias tienen el mismo patrón. ¿Y cuál es el patrón? La vida es una aventura. Claro. Y esa aventura te cambia. ¿Ya? O sea, uno no es el mismo, el antes que el después. Pero además, él tiene un concepto de que hay dos tipos de ser humano. El childlike y el childish. Yo no diría, bueno, es lo mismo. No es lo mismo. El childlike es alguien que ve la vida como un niño. Con los ojos de un niño. Claro. Eso significa que es alguien que siempre se sorprende y que además agradece. Ya, son dos claves que para mí es la clave de la felicidad. Claro, sorprenderse y agradecer. Eso es vivir como un niño. Pero esas personas crecen. Y maduran, claro. No solo maduran, tienen responsabilidades, simplemente se sorprenden. Claro, no es que sea una persona infantil que sea como un niño, sino que ver la vida como un niño. Exacto. Y el childish es el infantil, es decir, el que no quiere crecer, el que no toma sus responsabilidades y que además es obtuso, es egoísta, es, para darte un ejemplo, un childlike, los hobbits. O sea, cuando Tolkien crea los hobbits piensa en eso. Y por otro lado, un childish, te voy a dar varios, pero Peter Pan.
Un imbécil. Estaba pensando en Peter Pan. Peter Pan. Pero no solo Peter Pan, Dorian Gray. También. ¿Ya? Claro. O sea, hay una cantidad. O sea, Anakin Skywalker. También. Es un imbécil. Claro. O sea, básicamente esa gente que además es tremendamente influenciable porque tienen un ego profundo y que lo que más, porque el demonio siempre te tienta Sí, con tus lógico, debilidades. po. lógico. O sea, no te valoran. Acuérdate el emperador Sí, Palpatine po. diciendo no te valoran y claro. mira lo que terminó Anakin Skywalker, que estaba destinado a ser el mejor, terminó siendo El- Lord Darth Vader. Claro, sí, po. Oh my God. ¿Ya? Entonces, básicamente esa visión es la que va a permear en Tolkien. Entonces, el Tolkien leyó una historia que se llama The Princess and the Goblin primero y después leyó muchas otras cosas que van a marcar su vida. Ahora, Tolkien, Otra de las cosas de Tolkien que también es como característico, que estoy pensando en nuestra propia vida, y obviamente que influenciado por ti, es que él desde niño le gustaba esta cosa como de las sociedades, o sea, Pero de por supuesto. reunirse con gente, tú estás pensando en nuestro club. Sí, po, Bueno, de hecho, exactamente. sí, nosotros tenemos un club. Eso es, pues, influencia. Sí, eso es tolkiano. hay un club que nosotros tenemos, que somos varias mujeres, y que nos gustan distintas cosas, que se llama TK Club, Fascinator Peace Societies. Y que básicamente sí, el nombre viene de... Barrovian Society, exacto. ¿no? Él va a tener un club, estando en el colegio, en Birmingham, que se llama, en el fondo, Tea Club and Barrovian Society. Suena ¿Ya? Y súper que básicamente importante. tomaban té, suena Claro. súper importante, pero básicamente tomaban té en una tienda que se llama Barrow. Bueno, Claro. es tan poco fascinante como nuestro nombre, porque TK viene del TK Maxx. sí, Ya, una TK tienda. Club, claro. Suena Fascinator bien. es porque cuando fuimos a Ascot nos pusimos los Fascinator. Peace, porque nos gustan la arveja y la sopa de arveja. Society. Claro. Ya. Yo tengo que decir que tuve el honor de ser incluida, a pesar de que yo no fui a ese viaje, Club que de la yo Arveja. no tengo mi propio Fascinator, fui incluida. Pero yo te y presté uno. Sí, pues me prestan. Exactamente. No, y espérate que vamos... Pero hay que hacerle a la gente un llamado de que creen este tipo de sociedad en base a las cosas que les gustan. Porque se pasa muy Exacto. bien. Nosotros nos juntamos a tomar té. Y no No. solo té, champaña. Champaña. O sea, yo encuentro que ahora pasó a Yo ser... pero hay que tomarse un tecito igual. Pues, ¿para Sí, no, pero además hay que tener los platos 3 pisos, Todo. todas esas cosas que suena como a conejo y a tea qué? party. Exactamente. Pero bueno, en fin, ellos tenían este Tea Club and Barrovian Society con sus compañeros de colegio en el que hablaban de las cosas que les interesaban. Pero hay que entender que esa generación se va a ver truncada porque él luego va a entrar a la universidad, todos van a entrar a la universidad, pero va a estallar la Primera Guerra Mundial y todos sus Todos, amigos, sí, pues, del todos, Barrovian todos, Society, todos, van a todos, morir. todos, con excepción de él, murieron en la Primera Guerra Mundial. Qué horror. Entonces, es en el marco universitario en el que él va a formar nuevas sociedades. De hecho, en los años 20, él va a formar un nuevo grupo que se llama los Cold Beaters, que era un grupo que se juntaba en la Universidad de Oxford, él estudiaba filología, a leer sagas vikingas, digámoslo así, sagas nórdicas en nórdico antiguo, Imagínate sagas islandesas en nórdico antiguo. lo que habrá sido eso. Y claro, ahí leían la saga de los Volsung, la saga de Eric, la saga, no sé, pues, de Ragnar, en fin, toda esta saga en nórdico. Y ahí es donde conoce. Así es Luis. Así es Luis. C.S. Lewis se acerca a él y le dice: muy buenas tardes, profesor Tolkien. Clyde Staple Lewis, mucho gusto conocerlo. Exactamente. Sí, mucho gusto, profesor Lewis. Entonces le dice: supe que ustedes tienen un grupo que se juntan a leer sagas nórdicas. Sí, nos juntamos, voy a inventar, los martes en la sala Claro, B45. a las 7 de la tarde. Claro, entonces él le dice: es que me gustaría participar. ¿Y usted Y sabe entonces, nórdico? claro, si usted sabe nórdico antiguo. No, pero debe sonar. sonar muy bien. Es que debe sonar muy bien. Pues. No, imagínate, o sea, bueno, es más, todos hoy día tenemos esa fonética que además de aquí en adelante todos la usaron, porque Tolkien es el que inventa el lenguaje, escritos y orales, o sea, élfico El se lenguaje habla. élfico. Claro, sí. Po. ¿Ya? Sí. El lenguaje de Mordor se habla y lo hemos escuchado. Pero de ahí en adelante, si tú piensas, Game of Thrones también inventa lengua. Y no solo Game of Thrones, ahora está en Daily Wire la serie Taliesin, o más bien The Rise of Merlin, que ya te la también viste. inventan el lenguaje de los Atlantes. Sí, po. ¿Ya? ¿Y ya la viste entera? No, vamos en 2 capítulos. Van entregando Sí, van a entregar uno a la semanal. semana. Sí. Ah, ya. Así que hay que tener
Paciencia. Paciencia. Pero ya llevo 2. Hay películas, o sea, películas de la vida de Tolkien hay una, pero es como cuando es joven, ¿o no? No hay Es cuando es ninguna. joven, básicamente cuando ya se mueren, digamos, los amigos, porque hay que entender también que él durante su época, digamos, un poquito antes, conoce a Edith Bratt, Esa que historia también es es increíble. Como anglicana, y que el padre Francis Morgan considera que no ha lugar. O sea, su madre, la madre de Tolkien, se había hecho católica, él había hecho todo por educarlo católico, y que ahora se fuera a casar con una anglicana le parecía que no, claro. pero era huérfana, igual que él, y por lo tanto tenían una historia en común importante. Entonces el padre Morgan le prohíbe verla hasta que se titule. Y así Tolkien obedece. Y Tolkien, de hecho, termina de estudiar el año 16. O sea, Tolkien no va a la guerra hasta el año 16. Y cuando termina de estudiar el año 16, la busca. Y ella está con anillo de otro. Se iba a casar con otra persona. Claro. Y ella devuelve el anillo y se casa con Tolkien. Se casan y Tolkien va a la guerra. ¿Ya? Y ahí en la guerra va a ser jefe de los fusileros de Lancashire en la batalla del Somme. Él se salvó, los amigos murieron, particularmente porque tuvo fiebre de trinchera, dígase infección de cualquier cosa. Ahí él escribe ya, de hecho concibe muchas cosas que están en su obra posterior, pero escribe ya La caída de Gondolin, que es parte del Silmarillion, que es una obra que no va a publicar en vida. ¿En vida él publica solo El Señor de los Anillos y El Hobbit? El Señor de los Anillos, El Hobbit, una serie de cuentos de Papá Noel para sus hijos, el cuento también del herrero de Botón Mayor, y una pequeña obra que se llama Árbol y Hoja, o sea, hoja de Nigel, básicamente. Son unos cuentos. Y eso, en el fondo, bueno, porque consideraba que las cosas no estaban listas, o sea, tiene que haber sido un perfeccionista. Era muy perfeccionista, y de hecho, Hoja de Nigel, este cuento que te digo, es el cuento de su vida, que es un cuento magnífico, un cuento precioso, pero un cuento precioso de un artista que pinta toda la vida, y que cada vez que pinta algo lo desarma, son sketches, y que los va botando. Y toda la vida estuvo pintando, él toda la vida estuvo escribiendo, claro. Y básicamente cuando muere, lo único que había pintado era una hoja de Nigel, una hoja perfecta. Bueno, y esa hoja de Nigel es El Señor de los Anillos. Ya que lo único que él completó, y lo completó porque se vio, digamos, forzado. Porque, claro, va a la guerra, y en la guerra está ahí diciendo que a la vuelta crea este grupo que se llama, en el fondo, los Cold Beaters, que conoce a C.S. Lewis, y que comienza parte de su escritura, porque una de las cosas que él hace académicamente es que traduce varios textos. O sea, lo primero que traduce es un texto que es primordial en el anglosajón, que es el Beowulf, ¿ya? Y por lo tanto eso va a implicar que lo van a criticar, porque básicamente dice, ay, ¿cómo se ganan fondos públicos para traducir estas historias de niños? Y él escribe un artículo que se llama The Monster and the Critics, donde critica a los críticos porque no entienden a los monstruos, y los monstruos son reales. Dice, el mundo está lleno de monstruos. Lo que pasa es que hoy día lo que está carente es de héroes que quieran destruir a estos monstruos. Ahí creo que tenía mucha razón, porque la historia del Beowulf es una de las tantas historias de los matadragones. Sí. Los dragones representan un gran mal que es muy difícil de eliminar porque tienen un solo punto vulnerable. Bueno, y aparte de fondo de traducir eso, va a traducir otro texto que está relacionado con la leyenda artúrica, y que es Sir Gawain y el Caballero Verde, ¿ya? Y por lo tanto está dedicado a estas traducciones, y ya ha formado su familia, se ha casado con Edith Bratt, ha tenido varios hijos, y le escribe estos cuentos, estas cartas de Papá Noel, que también son publicadas posteriormente, pero él sí las escribe todos los años, agrega un personaje nuevo que para las Navidades tiene que haber sido muy entretenida, y escribe una historia para sus hijos, ¿ya? Que básicamente se llama El Hobbit, que lo lleva a publicar. Alguien de alguna manera lo hizo el contacto, el editor dijo, me parece una buena historia, además parte muy bien, en un agujero en el suelo vivía un hobbit, no era un agujero sucio, pensando en la trinchera, porque ahí se encontró con esos soldados rasos, que era gente sencilla, gente que nunca viajaba, gente del centro de Inglaterra, que viviendo en una isla no conocían ni el mar. O sea,
que hay tantos, ya Sí, que pues, claro. esos somewhere, Claro. ¿ya? Como lo que decía después del Brexit, hubo un análisis de un periodista que hablaba de que Inglaterra estaba dividida en dos, en los que eran somewhere y los que eran anywhere. Claro. ¿Ya? Esos somewhere eran estos hobbits of the Shire que siguen existiendo. O sea, uno va a un pueblo chico y efectivamente, por ejemplo, un pueblo chico, chico, sin turista. Porque claro, si va a ir los Cotswolds, son pueblos chicos, Sí, pero pero están súper tan acostumbrados a los turístico, claro. turistas que les da lo mismo. Pero, por ejemplo, nosotros hicimos el sur de Inglaterra, ¿te acordás cuando fuimos a unos pueblos en Kent? Que eran pueblos que cuando entrábamos, la gente se daba vuelta a mirarnos. Claro. Y cuando entrábamos al pub, cuando nos quedamos en Chilston Park, ¿te acuerdas que nos fuimos Sí. caminando al pueblo cerca y fuimos al pub? Y toda la gente nos miraba como diciendo, ¿y estos quiénes son? Claro, esta gente de dónde apareció. Esta gente de dónde apareció. Claro. Son hobbits. Vestidos raros. Sí, o sea, yo me imaginé, no sé, en la posada de Brie, cuando llegaron los hobbits que llegaban, no sé, un lugar de viajeros, bueno, en fin. Entonces, efectivamente, él ahí, en el fondo, va a escribir este hobbit, el editor lo va a encontrar fantástico, porque lo que el hobbit es una historia moral, que tiene la línea de la aventura. Esa idea, claro, más la idea de que, bueno, las ideas que venían de McDonald's, la aventura, Exactamente. de la idea de De que hecho, además, eso está súper claro cuando de que la vida finalmente... es un viaje. Sí. Claro. Pero eso está súper claro cuando Bilbo Baggins, finalmente, que no le gustan las aventuras, porque a los hobbits no les gustan las aventuras, pero él tiene un pariente Tuk que eran buenos para las aventuras, entonces tiene este gen. Y llega Gandalf y llegan los enanos y tienen que... Y la invitación es una invitación no menor, o sea, Tienes vamos que a ir, ir a claro. rescatar un tesoro de un dragón. Anda la o sea, boca del lobo, claro. o sea, es una broma. Entonces, pero él tiene esta cosa, entonces finalmente él dice, ya, voy a ir, pero prométeme que no me va a pasar nada. Morir, claro, no va a pasar nada. Y Gandalf le dice una cosa fantástica, le dice, no te puedo prometer eso. Lo único que te puedo prometer es que si es que vuelves, cuando vuelvas, no vas a ser el mismo. Y entonces, básicamente la historia es un espejo, porque Bilbo tenía el mal del dragón. El mal del dragón es acumular más de lo que se puede usar. Sí. Hay mucha gente que tiene el mal del dragón. Total. Possessed by their possessions. Claro. Poseído por sus posesiones. Sí, ¿ya? Que eso ya está en el Hobbit. Y que va a tener toda la aventura, va a llegar donde el dragón, que el dragón por esencia tiene el mal del dragón, es decir, tiene claro, mucho hay que oro pensar y que no tiene el usa. tesoro, que no lo usa, esa Ya. es la idea como de acaparar, aunque... Pero la aventura va a ir liberando y va a ir cambiando porque básicamente va a sacar lo mejor de Bilbo. Bilbo se va a sacrificar por sus amigos y va a crecer en sabiduría. Claro. Las buenas acciones tienen buenos resultados. resultados. Y nada es suerte. ¿Ya? Es más, porque en el Hobbit siempre dice, y por suerte y justo llegamos cuando, y todo es justo. Y Gandalf otra vez dice que la voz de la sabiduría, no vas a pensar que es suerte. No es suerte, es la No, providencia es la divina. providencia, claro. Entonces, ya, esa historia, que es una historia moral, preciosa. Sí, que si uno piensa, o sea, es extraordinaria porque es preciosa, es linda, pero y además eran las historias que él le contaba a sus hijos. Entonces, claro, ahí está súper claro lo que él dice de que los cuentos. Porque claro, uno puede decir, lo escribió como un cuento de hadas en el fondo, pero es una gran historia moral que depende, o sea, de cómo lo lee un niño, Sí. ¿ya? A cómo lo lee un adulto. Exactamente. Y ahí la importancia de los cuentos de hadas. Pero vamos y volvemos. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo hablando de Tolkien, que efectivamente publicó El Hobbit, y ahí es donde el editor le dice, quiero más historias de Halfling, porque no son enanos, no son humanos, son medianos. Ya. Mediano. Entonces, más historias de Halflings. Y entonces se va con el encargo y empieza a escribir. Pero se demora 20 años. 20 años. Y a los 20 años volvió. Y el editor le tenía que haber dicho quién. O sea, ni de se partida tiene que ni tiene que haber sido acordado. otra persona, tiene que Claro. haber mirado, porque en esa época había un fichero. Claro. Entonces en el fichero, sí, usted publicó ya. Y entonces le trae esto. Porque ya para ese entonces es bien importante que se hizo muy amigo de C.S. Lewis.
De hecho, ahí nace esta historia de los cuentos de hadas, este ensayo, porque en una conversación, caminando en el fondo al lado de un río, saliendo de paseo en Inglaterra, piensa Oxford, ya, en fin, comienzan a hablar de los mitos, entonces que comparten este amor por los mitos. Entonces C.S. Lewis le dice, sí, lástima que son mentiras, escritas en plata, pero son mentiras. Y entonces ahí Tolkien le dice, no son no son mentiras. mentiras, son verdad. Y ahí tiene una gran discusión que de hecho comienza la transformación de C.S. Lewis. C.S. Lewis tiene una doble transformación, porque por una parte, esperando un tren, perdió el tren. O sea, llegó tarde. Y cuando llegó tarde, Sí, es muy esperando buena el esa tren, historia. en V.H. Smith, que son En todas partes, las como- librerías, claro. se compró un libro que se llama Fantastics de George MacDonald. Y Que él le- mismo va a decir, que es genial, esa frase dice, un joven agnóstico que quiere seguir siéndolo tiene que tener mucho cuidado con lo que lee. Sí. Ya, y Bueno, en eso- general yo creo que hay que tener cuidado con lo que uno bueno, lee. por porque- eso, y un joven creyente que quiere seguir siéndolo también tiene que tener mucho cuidado sí, con lo que po. lee. Pero no solo con lo que lee, sino que con quién se junta, porque esta combinación de MacDonald con la amistad con Tolkien lo va a llevar por un camino irreversible que obviamente lo va a hacer recuperar la fe y que lo va a llevar a ser uno de los grandes apologetas cristianos. Nunca va a dar el paso de ser católico, eso era mucho para Luis. Pero efectivamente va a ser un creyente. Y juntos van a crear un nuevo grupo. Y me encanta el nombre. Unidos por la tinta. Los Inklings. Inklings. Ok. Y estos se van a juntar todos los martes, en la mañana, en un pub que ellos van a llamar, que no se llama así. Ellos hablan de The Baby and the Bird. Pero en realidad se llama The Eagle and the Child. Claro. Y The Eagle and the Child está en o sea, en el fondo está la Ashmolean Museum, en esa misma calle, que es la calle principal de la ciudad de Oxford, antes de entrar como en la parte del pueblo chico. Ahí un poquito más allá está The Eagle and the Child. Y efectivamente, entrando en el pub, que hoy día es bastante más grande, hay una placa de bronce que dice que ahí se juntaban y durante muchísimos años. Entonces ahí Tolkien va a leer parte del Señor de los Anillos, C.S. Lewis va a trabajar en las crónicas de Narnia, por una parte, en la trilogía cósmica, en fin, en todas sus distintas historias. Y ahí va a haber, en el fondo, otros personajes más que se van a incluir y que van a compartir todo esto. Entonces Tolkien no terminaba nunca. Claro, escribía. Escribía. Entonces en un minuto, C.S. Lewis le dice algo, le dice, tú vas a publicar más muerto que vivo. Tiene toda la razón. Claro, pero Tolkien le dice, eso no se puede. Y efectivamente, bueno, va a publicar El Señor de los Anillos. Y ahí entonces es el editor el que decide dividir. Claro, si ya había llegado con una cosa de este porte era impracticable. Absolutamente. Claro. Absolutamente impracticable, y lo divide en 3, era un solo libro. Y ahí es donde aparece, en el fondo, The Fellowship of the Ring, The Two Towers y The Return of the King, como las 3 partes que tradicionalmente conocemos. Claro. Pero era una sola parte. Y mientras tanto seguía escribiendo obras que escribió durante toda su vida, pero que nunca publicó. En ese grupo participó también, aparte de Barfield y digamos otros personajes más, participó también su hijo, Christopher Tolkien, quien alcanzó a empaparse muchísimo de la obra del padre. Claro, y él es el que después de muerto va a publicar el resto de las obras. El nieto no tiene muy... No, el nieto participó con Christopher, el hijo de Christopher Tolkien, que se llama Adam. Participó el año 2008 en la recopilación de un libro que fue publicado como The Child of Húrin, o Los Hijos de Húrin, que básicamente es una historia que está en el Silmarillion, pero que también está en lo que se llaman los cuentos perdidos y los cuentos inconclusos, porque efectivamente Tolkien va a morir el año 73. O sea, primero hay que decir que muere Edith, y él la va a enterrar, está en Oxford, y le pone Edith Tolkien Luthien. Y posteriormente él muere el año 73 y ponen John Ronald Reuel Tolkien Beren. Porque él había escrito la historia de Beren y Luthien, que está en el Silmarillion, que es una historia de amor increíble y que es su historia, ¿ya?
Entonces, cuando él muere en el año 73, lo primero que hace Christopher Tolkien es publicar el Silmarillion. El Silmarillion es una obra que él escribió toda la vida. O sea, piensa tú que La caída de Gondolin, él la escribe después de la trinchera. Claro. Y todas estas historias, son historias fantásticas, pero que no tienen un ritmo que es homogéneo. O sea, se nota que la obra no está terminada. O sea, los que son tolkianos y dicen, me gusta mucho más el Silmarillion, es que no están entendiendo Entiendo. a Tolkien, porque Tolkien considera que el Silmarillion le falta pulido, ¿ya? Y no lo terminó por eso. O sea, es una gran historia, Claro. historias fantásticas, porque si tú me preguntas a mí, la historia de Turin Turambar, que está en el Silmarillion, a mí Turin es lejos la figura más extraordinaria, porque el Silmarillion funde todos sus amores. Por una parte, la mitología cristiana, por lo tanto, replica el Génesis como Ya. tal, la mitología nórdica, que también la replica. Entonces, al comienzo estaba el único Ilúvatar, Eru, ¿ya? Que de su pensamiento, es el Logos, es el Dios Claro, cristiano, entiendo. nacen los Ainurs y los Valars, y él hace una música creadora y los invita a cantar con él y comienza a crearse el mundo. Y en esa música creadora, uno de los Ainur, el más lindo, Luzbel, Melkor, decide desentonar. Y en el fondo, ese acto de libertad, porque Dios crea al ser humano libre, porque lo hace imagen y semejanza de él, y por lo tanto debe respetar esa libertad. Cosas que no estaban en el plan divino aparecen. O sea, ¿por qué el mal? Explica teológicamente, a través de esta alegoría, un problema teológico muy profundo. Si Dios creó todo bueno, ¿cómo el mal? Claro. Bueno, el ser humano es libre. Y ahí comienza es toda lo esta típico que la gente cuando quiere cuestionar la existencia de Dios, quiere cuestionar el fondo de esa teología católica, te dicen, pero ¿cómo va a ser posible? ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué se enferman los niños? Porque, o sea, esas preguntas que no Claro, po. son las más difíciles de contestar. Bueno, es porque el hombre es libre. Sí, po. Y básicamente, para que sea libre, Dios debe respetar esa libertad, lo cual es impresionante que lo haga, porque podría no haberlo hecho. ¿Ya? O sea, efectivamente ese condicional está. Pero claramente aquí nos muestra, en el fondo, la creación. Están los elfos, que son eternos, porque no mueren. Ahora, pueden morir por hierro, pueden morir de pena, ¿ya? Y efectivamente pueden morir, pero son inmortales. Y por lo tanto son lánguidos, porque con la vida, Claro. en el fondo, tienen todo el tiempo del mundo Sí, po. para hacer Claro. todas las cosas. Y luego vienen los seguidores, a los cuales Dios, Ilúvatar, les dio un don, que es una bendición, que los hizo mortales. Sí, po. Ya. Sí, po, hay que pensar lo que sería ser inmortal, imagínate. Ya, por eso, No, es que ser inmortal en el fondo es una maldición. Sí, po. Es en el Claro. fondo, bueno, y entonces Es estos como estar hombres, condenado a vivir Exacto. eternamente. exactamente. Entonces, a los hombres los hizo mortales. Y lo más impresionante es que en el Silmarillion, que está lleno de historia, está la historia de Beren y Lúthien, que Beren es un hombre, Lúthien es una elfa. Ella es eterna, él es mortal. Está la historia de Turin Turambar, que a mi juicio es la mejor historia, que esa está vinculada con los hijos de Urín, ¿ya? Porque es uno de los hijos de Urín. Y por lo tanto, los hijos de Urín lo que hace es que toman la historia que está de Turin Turambar de el Silmarillion. Hay otras historias que están en los cuentos inconclusos y en los cuentos perdidos, y lo que hicieron fue recontarla como una unidad. Claro. ¿Ya? Y ahí participó este nieto, que en realidad solamente participó en eso. Pero efectivamente, los héroes más increíbles, más arrojados, más valientes de todos, los que viven intensamente, son los hombres. Y los hombres viven intensamente precisamente Claro. porque son mortales. Sí, po. ¿Ya? En el fondo uno le quiere sacar como el jugo, El jugo, la a vida, disfrutarla, ¿ya? aprovecharla. En cambio, los elfos no, po. No, pues claro. Los elfos, total, mañana, pasado mañana, pasado mañana, pasado mañana. Claro. O sea, cuando uno, no sé, pues quiere, típico viene el verano ahora, estamos en verano, ¿no? Yo por lo menos ya tengo así la cantidad de libros que me quiero leer. Y las cosas que uno te quiere hacer tantas cosas. Claro, que que al final no alcanza. no te alcanza. No, po. ¿Cachai? Pero además es como que Lleno uno de- tiene sí. como el ojo más amplio. Sí, pues además esa capacidad de empezar a disfrutar antes. O sea, uno, por ejemplo, uno sabe que van a venir vacaciones, por ejemplo, y uno empieza a pasarlo bien antes. Lo mismo nos pasa a nosotros
siempre cuando viajamos y Sí. le explicamos a la gente que los viajes son 3 viajes, Sí. en el fondo. Cuando uno va a partir, está lleno de La expectativa expectativa. y la cosa, y uno prepara, se imagina cómo va a ser. Después el viaje de verdad, que es el viaje, ¿ah? Sí. Y después el recuerdo de lo Sí. que uno vivió, de o sea, las experiencias, las cosas divertidas, los sustos, no sé. Esa es la Exactamente. gracia de vivir. Bueno, por eso, la vida se vive intensamente precisamente porque somos mortales. Es como las vacaciones. Las vacaciones son Claro, fantásticas porque porque son se acaban. vacaciones. Sí, pues, si no, si estuviéramos siempre de vacaciones sería una lata. O sea, claro, tú te puedes tomar un año sabático y puede ser fantástico, pero 2 años sabáticos, No, 3, te terminas 4, aburriendo. o Pues, sea, no, te aburrís, claro, po. claro. Es verdad. Incluso yo creo que los elfos estaban súper aburridos. Súper aburrido. Sí, no, que lata ser elfo. Sí, sí. Sí. No, magnífico. ¿Cómo llegaste a Tolkien? La primera vez que ¿por qué? Estaba en el colegio y alguien me dijo que había, como que estaba de moda leer El Señor de los Anillos. Sé yo haber estado ¿Qué edad? tercero medio, algo así, y me leí El Señor de los Anillos y caí envuelta en llama. Y de ahí yo me definí tolkiana y fui y me compré todo, o sea, los cuentos perdidos, los cuentos inconclusos, el Silmarillion, las cartas, todo, 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 todo. Entonces, durante mucho tiempo este era como mi mundo. Mi hermana, por otro lado, era artúrica y después fundimos los mundos porque básicamente ella me hablaba de la leyenda artúrica, yo empecé a ver cosas que yo había visto acá, yo le hablaba de Tolkien y finalmente como terminamos, me acuerdo, bueno, ya yo estando en primer, segundo año de universidad, haciendo un viaje juntas que era una ruta artúrica, pero obviamente pasando por Oxford y yendo a tomarnos una cerveza de En Eagle el and the pub. Child, Exactamente, como en el parte, sí. pub. Sí. No, no, es parte de mi vida. Yo la verdad es que le agradezco el día que me muera, lo voy a ir a, ¿sabes? Más, voy a acercarme, le voy a dar un beso en la mano y le voy a dar gracias, nada más. Creo que mi vida fue mucho mejor gracias Sí, a ese maravilloso libro. Exactamente. No, y el concepto ese, que no se olvide la gente, el de mirar la vida como niño, sorprenderse y agradecer. Sin duda, sin duda. Así que ahora todos a sorprenderse, agradecer porque viene un verano increíble. Fantástico. Partimos el año con este gran tema para terminar además nuestro ciclo de mitos, porque él crea la mitología contemporánea, moderna, podríamos decir, crea todo un mundo, el padre de la fantasía. Recomendarles que vean la serie de Daily Wire, bajen la aplicación, porque hay que ayudar a Ben Shapiro y a Jordan Peterson, que lo están haciendo súper, hiper bien. Así que eso, y invitarlos a los viajes con nosotros, Sí, pues. que vamos a Sicilia. Vamos a Sicilia, vamos a ir a Nápoles, vamos a estar en Malta en el primer viaje de este año 2026. En marzo nos vamos. Exactamente, en junio vamos a Escocia Profunda y, importante para el tema tolkiano, en agosto vamos al mundo vikingo, que es ese mundo nórdico tan amado por el propio Tolkien, por William Morris y por todos esos que yo quiero tanto. Vamos a ver si logramos aprender alguna frasecita. ¿El nórdico antiguo? Sí. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Así que nos estamos viendo, que estén súper bien. Nos vemos. Gracias, Barbarita.